Hola, hola, hola a todos mis amados, hola a todos, bienvenidos a este espacio en el cual vamos a hablar un poquito acerca del reseteo, ¿sí? El apagón. Bueno, tiene muchos nombres todo lo que pasó el día de ayer referente a las redes sociales, referente a lo que pasó con Facebook, Instagram y también eh, Facebook, Instagram y hay otra que no recuerdo, WhatsApp, ¿verdad? Y se ha hablado mucho, ¿no? Incluso de conspiraciones y de personas que están haciendo X, que están haciendo Y, etcétera. También sabemos, e incluso ya salió en las noticias, de que hay una ex empleada de Facebook que tiene información muy importante acerca de todo lo que tiene que ver este auge que ha tenido Facebook, y no solamente el auge, sino la forma como ha mantenido a todas las personas pegadas a la plataforma, no solamente de Facebook, sino también de Instagram, también de WhatsApp, ¿no? Y etcétera. Referente a todo esto, ¿sí? Y mucho de lo que se ha hablado, yo no te vengo a hablar de la parte de si es verdad, si es mentira, que esta es ex empleada tiene o no la razón referente a las políticas de Facebook, de si lo está haciendo bien Mac o no lo está haciendo bien, de etcétera. No, yo te vengo a hablar de la parte cabalística, ¿sí? De la parte como la debemos observar, ¿sí? En lo que tiene que ver con los secretos profundos de la parte energética. De eso es que te vengo a hablar. ¿Qué es lo que está pasando referente a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con esta pandemia que también en todo este tiempo estamos librando? Aparte de la pandemia, también estamos librando ahora el tema de estas redes. Yo me imagino que el día de ayer, cuando sucedió de que no funcionaba ninguna de estas redes, muchas personas quedaron como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, era como sentirse desprotegido de no tener cómo interactuar, de no tener esa plataforma que te ayuda a poder comunicarte, expresarte, interactuar con otras personas, ¿verdad? Y con otros países, claro está. En esto es donde hablamos acerca de la globalización. Y entonces entra como un shock, ¿sí? Entra como ese desespero, esa agonía de no saber qué hacer. Entonces precisamente de eso es que te vengo a hablar, porque fíjate que la porción energética de esta semana nos habla un poco acerca de fuertes, de fortaleza. Literalmente se llama así, fuertes. O sea, el cosmos nos está diciendo, nos está a nosotros compartiendo de que nosotros en esta semana vamos a tener cosas que nos van a mover el piso. Acuérdense que como estamos en otoño de este lado, que otoño representa esa caída de hojas, esos fuertes vientos, también representa fuertes tormentas. Asimismo, en nuestras vidas es lo que más o menos va a estar pasando. Ciertas tormentas que vamos a tener que atravesar, donde la palmera que representamos cada uno de nosotros va a estar, la palmera va a estar girando de un lado a otro, pero si está bien sustentada sobre la tierra, pues obviamente no va a colapsar, ¿sí? Sino que va a poder sostenerse. Entonces, así mismo nos está diciendo a nosotros, más o menos, la porción energética, que nos sostengamos. Debemos sostenernos, debemos estar fuertes. Y si quieres saber más acerca de esta porción energética que va a ser que va a ser montada en el grupo de Conciencias Consciente en YouTube, perdón, en el canal de YouTube. Entonces te invito a que por favor te vayas al canal y puedas observar de manera completa la porción energética, porque hoy te vengo a hablar de otra cosa. Hoy te vengo a hablar acerca de cómo es posible que esto suceda, ¿verdad? Y que nosotros estemos como en esa posición de qué hacer.
de que entro a criticar, entro a decir, ¿cómo es posible que las redes sociales se presten para eso? ¿Cómo es posible? Etcétera, ¿no? Lo que podamos haber dicho en todo lo que nos hemos estado dando cuenta acerca de lo de las redes sociales. Ante todo, cabalísticamente hablando, nosotros tenemos que saber cómo fue que se dio inicio o origen al alma, a nuestra vida en este planeta azul, para modo de poder interpretar qué significa todo esto. Y eso precisamente es de lo que te vengo a hablar un poco hoy. Porque si nosotros logramos entender, repasar lo que ha venido sucediendo en la historia, nos vamos a poder dar cuenta de que esto simplemente es un punto más de evolución. Esto que está sucediendo es un punto más que nos ayuda a saber de que definitivamente vamos por buen camino. Y te voy a explicar por qué. Resulta que en el momento que se hizo el programa de la Tierra, ¿sí? Cuando nosotros decidimos venir como almas a este planeta Tierra, en el momento que nosotros tomamos la decisión de venir y bajamos, empezamos a bajar por fractales, ¿sí? Esa alma grande, por decirlo así, como para que podamos entender un poco de la parte energética, esa alma grande, esa alma enorme, empieza a ser distribuida por fractales para poder empezar a hacer el programa de descenso. Porque nosotros iniciamos con una ascensión, porque en eso estábamos, como plano energético, estábamos en ascenso. Y entonces, en el momento en el que nosotros decidimos hacer este descenso, sabíamos que en el momento que bajamos íbamos a perder, por decirlo así, la información que ya nosotros teníamos, poseíamos dentro de nuestro ADN, por decirlo así, energéticamente hablando, ¿ok? Entonces resulta que cuando nosotros estamos bajando en los diferentes niveles o en las diferentes dimensiones para modo de encontrar la materialidad y a través de la materia poder nosotros ¿cómo se llamaría esto? Poder nosotros degustar de esta materia, poder nosotros hacer que la energía se moviera en pos de esa materia, poder entender lo que era un beso, por ejemplo, ¿sí? Porque teníamos toda la información de lo que es el amor, teníamos toda la información de lo que es la otra parte del amor, que no es el odio, sino la ignorancia. Entonces, con toda esta información recogida como energía que somos, lo que no teníamos era el paso de la materialización. Entonces, al no tener este paso de la materialización, es donde nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar a bajar por fractales. Y a través de estos fractales que empezamos a bajar de acuerdo a las diferentes dimensiones en las cuales estamos para poder materializarnos en este planeta Tierra, entonces nosotros lo que hicimos fue recordar que en cada fractal, que son dimensiones en las cuales yo vivo de manera simultánea, así ahorita no lo recuerde, entonces son cuerpos literalmente que yo voy a ir ascendiendo, y a medida que vaya ascendiendo voy a ir recordando que esos cuerpos yo debo de usarlos y que esos cuerpos ya van a tener otro tipo de forma, otro tipo de dimensión, otro tipo de densidad. En el momento que nosotros llegamos a este plano físico, ¿verdad? Con toda esta densidad, el primer cuerpo que nosotros pudimos realizar como alma dentro de este mundo físico llamado Tierra. Recuerden que cuando el planeta Tierra se hizo, estaba desordenado. Dice incluso libros antiguos hablan acerca de cómo se hizo la Tierra. La Tierra se creó bajo el desorden, ¿ok? Bajo el desorden para poder colocar orden. O sea que cuando nosotros vemos esto, por ejemplo, lo que estamos viendo con las redes sociales como Facebook, que vemos este desorden, realmente todo esto se da para volver al orden. Y todo lo que se destruye literalmente en el plano metafísico sabemos que no es para destrucción. Tenemos siempre que mirar el otro polo, tenemos que ver todas las cosas de manera global, de manera en conjunto. Realmente lo que nosotros creemos que es para destrucción, literalmente lo que va a ser para nosotros es lo mejor que nos va a pasar.
Y asimismo es lo que nosotros podemos ver y lo van a ver muy pronto, lo que está pasando con las redes. Si vemos que cae Facebook en tal caso, pues obviamente ya va a haber una apertura de otra forma de comunicarnos mucho mejor o mayor. Si ya estamos en pos de la evolución hasta la telepatía, que está solamente de pronto para algunas personas, va a empezar a movilizarse de otra manera. Digamos que todavía no estamos en el punto de telepatía, pero pues pongámosle que sí. Por el momento te voy a continuar contando cómo fue este proceso de evolución para que tú puedas entender lo que está sucediendo hoy en tu vida, no solamente en el área de las redes sociales, sino lo que puede estar aconteciendo contigo, ¿ok? Cuando ya nosotros alcanzamos este nivel de la materialización en este plano físico, lo primero que hicimos fue empezar a crear nosotros un cuerpo. Cuando nosotros empezamos a crear un cuerpo, el cuerpo que se creó fue basado en tierra. Por esta razón es que nosotros manejamos a nivel macrocosmo, al igual que microcosmo, o sea, nosotros, 4 elementos principales. Esos 4 elementos son puntos en los cuales el mismo universo nos va a indicar a nosotros cada cierta cantidad de años. Estos 4 elementos van a ser distribuidos y pasados, así mismo como por ejemplo el sol. El sol cada cierto tiempo, ¿verdad? Cada signo va pasando por el sol. Ahorita mismo nos encontramos en Virgo, entonces cada signo va pasando por el sol y el sol simplemente irradia toda la conciencia de ese signo. Entonces, así mismo, el sol va irradiando la conciencia de estos elementos. Por ejemplo, tierra, agua, aire, fuego, ¿verdad? Estos son los elementos de los cuales les estoy hablando. Entonces, cuando nosotros hicimos el primer cuerpo, el primer cuerpo material que lo hizo el alma una vez que estuvo en este lugar físico, el primer cuerpo que hizo fue el de la tierra, o sea, el que nosotros conocemos como las piedras, como las montañas, y todo este tipo de cosas en la tierra literalmente que aún en el día de hoy podemos ver. Aquí nosotros adquirimos el primer cuerpo en la primera dimensión que es conocido como el chakra raíz, ¿sí? Ese primer centro energético del alma que pudo hacer su envase, porque realmente cuando viene a este plano físico, viene a ser el envase en el cual se va a manifestar el alma. ¿Ok? Entonces, cuando ya adquiere este primer cuerpo en la primera dimensión, este primer cuerpo hace referencia al arraigo, hace referencia al apego, ¿sí? Entonces, nosotros nos apegamos tanto a este cuerpo físico, ¿sí? Que cuando inició el desprendimiento de este cuerpo físico, tuvo que hacerse a través del agua. Es por esta razón que nosotros conocemos incluso en la historia de la Torá lo que tiene que ver con el diluvio, ¿sí? Tuvo que hacerse a través del agua. Por eso muchas partes, por ejemplo, la montaña de la cual nosotros les estamos hablando, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que es la única pirámide natural que está en base su base es el agua de mar, o sea, el mar como tal, y los picos están siempre nevados, ¿sí? El pico de la montaña siempre es nevado. Esta montaña surge de la misma agua. Inmediatamente el agua sube, ¿sí? Cuando empieza a descender, esta montaña empieza obviamente a dejarse ver. Entonces, fíjense que cuando ya nosotros tenemos este cuerpo y tenemos este arraigo, es de aquí donde nosotros entendemos por qué nosotros, los seres humanos, necesitamos el apego, necesitamos las relaciones interpersonales para podernos siempre mantener unidos o mantenernos en arraigo o mantenernos en amor. Precisamente ¿por qué? Porque el cuerpo primero que nosotros hicimos, el cuerpo físico, fue este cuerpo mineral. Ahora, vamos a entender el proceso de la evolución de este cuerpo mineral para poder entender el avance evolutivo de la raza. Por ejemplo, en el momento en el que iniciaron, fíjate que nos dice la Kabbalah que son más o menos de una era a otra, como ahorita que acabamos de entrar a la era acuariana, de una era a otra para los elementos. No te estoy hablando de salir de la era. Seguimos en la era, por ejemplo, de Acuario.
Pero para modo de nosotros finalizar la era de Acuario, entonces tenemos que pasar por los 4 elementos dentro de la misma era de Acuario, así como sucedió con la era de Piscis, ¿ok? Que fue la que acabamos de transitar, la que acabamos de pasar. Vivimos de elemento a elemento dentro de la era. Vivimos 2160 años. Estos 2160 años se vivieron en las diferentes dimensiones de las cuales nosotros estamos, en las cuales tenemos diferentes cuerpos. Recordemos o no esta información. Ojalá que esto que te estoy compartiendo te sirva para recordar. Y resulta que en el momento en el cual nosotros hicimos el primer avance de todo lo que tiene que ver con el elemento tierra, nos fuimos al otro elemento agua, luego nos fuimos al otro elemento aire, luego nos fuimos al otro elemento que es el elemento fuego, que es la finalización. ¿Qué pasó dentro de estos 4 elementos? ¿Y cuál fue la evolución del cuerpo mineral que nosotros traemos de la primera dimensión con la cual subimos a la segunda? No sería segunda dimensión porque dentro de cada era en este planeta Tierra hay demasiadas dimensiones, entonces no podemos confundirnos, ¿sí? Vamos a decir de cada estadio. Entonces, cuando pasamos de este estadio mineral al estadio vegetal, nosotros tuvimos que haber evolucionado por estos 4 elementos y habernos comportado de manera diferente y haber utilizado diferentes cuerpos de acuerdo a la dimensión en la cual estábamos dentro de la era en la cual vivimos, por ejemplo, la pisciana, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó con esto? Para modo de que se lograra la ascensión al siguiente estadio que viene a ser el estadio de vegetal, ¿sí? O sea, pasamos de envase mineral a envase vegetal. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que haber pasado de tierra, literal, o arena, como le quieran conocer, como le quieran decir, pasamos a un mineral. En este caso, cuarzo, ¿sí? O cualquier otro mineral. Nosotros usamos mucho los cuarzos, se han dado cuenta, ¿cierto? Sobre todo las personas que están en esto que hace referencia a las sanidades como tal de las personas, de los cuerpos etéricos de las personas, se hace mucho con cuarzos. Aquí está tu pregunta resuelta del por qué los cuarzos son evolutivos, de por qué los cuarzos son una evolución de la etapa mineral de la cual nosotros habíamos vivido. Con esto te respondo a muchas personas que me han preguntado, ¿todos hemos sido piedras, todos hemos sido parte del reino mineral? Sí, ese fue nuestro primer cuerpo, señores. Sí, este fue nuestro primer cuerpo y con este cuerpo fue que nació ese primer chakra o ese primer centro energético conocido como raíz, apego, ¿ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros esto acá? Esta primera teoría acerca de la evolución del alma. Nos está diciendo que sí o sí, cuando el alma evoluciona, va a pasar obligatoriamente a un estado completamente distinto al que inicialmente inició. Por ejemplo, se inició de acuerdo al mineral con un estado de tierra y se pasó a un estado de cuarzo. Cuando hubo esta evolución, entonces se salió de esa dimensión 1, ¿sí? O de ese estadio 1 para pasar al estadio 2. ¿Cuál es el estadio 2? El estadio 2 es el reino vegetal. Este reino vegetal fue cuando surgió absolutamente todo lo que tiene que ver con el segundo chakra, ¿sí? O el segundo centro energético, que tiene que ver ya con la sexualidad. Fíjate que este nace del reino vegetal. ¿Por qué? Porque en el reino vegetal es donde nosotros pudimos lograr como no desengancharnos, sino lograr el acople que no se logró en el reino mineral. En el reino mineral nosotros no logramos hacer acople
con la parte la parte almática, la parte espíritu, ¿sí? Lo que se hace referencia al espíritu. Entonces, ¿qué pasó? En el segundo reino, que es el reino vegetal, sí logramos hacer este acople porque fíjate de que se conoció el cuerpo de energía vital, ¿sí? Que es lo que conocemos como espiritual, y el cuerpo físico. Ya hubo un empalme, ya hubo un enganche, literalmente. Es como si nosotros viéramos una araña tejiendo. Entonces ya aquí hubo todo tejidito, todo bien organizadito, sin el desenganche, ¿ok? O sea, sin estar desacoplados, más o menos, para que me puedan entender. Este tema, bueno, no es muy fácil porque habla acerca de la evolución de todo lo que tiene que ver con nuestra raza, ¿no? Con nosotros. Y no somos la única raza en el mundo, ya eso lo sabemos, y menos en el universo. Pero nosotros no tenemos aún la capacidad con estos ojos que tenemos, los cuales hemos venido a través de las clases de las porciones energéticas de la Cábala, hemos venido explicando cómo estos ojos nos engañan, ¿sí? Para que podamos entender literalmente de que estos ojos no nos dicen la verdad. Cuando vemos un planeta, cualquier planeta, y vemos que supuestamente no hay vida, sí que estamos bien equivocados. Ya sabemos que son nuestros cuerpos en otro tipo de frecuencia vibracional completamente diferente al que estamos manejando en el día de hoy, el cual no nos permite observar o ver. No sé si se acuerdan que en una clase que estábamos compartiendo información, yo les decía, ¿qué les hace pensar a ustedes de que nosotros no estamos imbuidos dentro de agua? También les decía, ¿qué les hace pensar de que así como nosotros vemos a los peces, que creemos que los peces no nos pueden observar, no nos pueden ver, pero nosotros sí lo observamos y sí los vemos? ¿Qué te hace pensar de que no hay alguien por encima de ti mirándote, siendo que el cielo que tú ves, ese enorme nube, cielo, todo eso hace referencia al agua? Es una capa de agua, literal. Entonces tú estás imbuido dentro del agua. El hecho de que tú no veas el agua no significa de que no esté, porque la parte gaseosa, acuérdate que también hay estados distintos de nosotros, y si me meto en eso, mejor dicho, no acabo hoy. Pero dentro de estos estados, el agua está en un estado gaseoso en el cual inhalas a través de tus fosas nasales todo el aire que necesitas tener para poder vivir en este plano físico, ¿verdad? Y es agua. Es agua. Entonces quiere decir que tú también, al igual que los peces, estás imbuido dentro de agua. Por eso les decía de que en el reino mineral, para modo de que pudiéramos ya hacer esta ascensión, se hizo a base de agua. O sea que cada vez que nosotros vamos ascendiendo, nos vamos dando cuenta de las diferentes capas de agua que nosotros vamos teniendo. Bueno, sigo. Entonces, cuando llegamos al reino vegetal y iniciamos nuevamente la misma rueda, ¿sí? Aquí ya pudimos tener dos cuerpos, ¿sí? Entonces ya aquí viene la unión entre el primero y el segundo chakra, ¿sí? El primero y segundo centro energético. Es por esta razón que todo lo referente a la sexualidad tiene que ver con dos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y observan su cuerpo, tanto el masculino como el femenino, todo tiene que ver con dos. Entonces seguimos. Dentro de este proceso de evolución ya teníamos otro cuerpo, pero aparte de ese cuerpo físico que fue ascendiendo a través de las plantas entonces fue a árbol y así sucesivamente, con toda esta esfera de evolución. Asimismo, nosotros ya empezamos a ser conscientes de ese cuerpo que teníamos, y dentro de ese cuerpo que teníamos también fuimos conscientes de la parte interna del cuerpo. En este proceso de la internación de mi cuerpo como reino vegetal en sí que tengo, fíjate de que pude entender de que yo tomaba la energía, estoy hablando yo como árbol, ¿no? Que ya yo podía tomar la energía y a través de esa absorción de energía nutrir mi cuerpo interno. Por eso nace la parte espiritual aquí, tomar o cuerpo de energía base, ¿sí? O energía vital también se le llama.
Entonces, tomar mi cuerpo y a través de la toma de conciencia de ese cuerpo interno, puedo dar una mejor absorción de los nutrientes, de los minerales que yo requiero, que yo necesito a mi cuerpo externo. Entonces, me empiezo ya a dar cuenta a través de este cuerpo que definitivamente tengo este poder, ¿no? Y por eso es que las plantas hacen el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Ellos toman directamente toda la energía solar y hacen todo su proceso y así obviamente consiguen su continuación, ¿sí? En el medio evolutivo. Y no solamente eso, sino que nosotros al consumir en esta conciencia que tenemos como humano, nosotros al consumir este tipo de alimentos es que logramos recordar que también nosotros pasamos ya por el proceso de obtener toda la energía y poder hacer que mi cuerpo no sea tan denso porque la tengo que consumir. Al yo consumir la energía externamente, como es el caso de los frutos, al yo consumirla externamente, ¿qué dice eso? Que tengo que hacer un proceso de digestión interno y tengo que hacer un proceso de distribución de energía internamente para yo poder consumir o tener la energía que requiero y necesito. Cosa que no pasa cuando yo me alimento pránicamente directamente. Entonces, cuando yo hago este tipo de alimentación pránica en otra dimensión, ojo con lo que estoy diciendo, por favor, no es que tenemos que hacerlo, en otra dimensión con otro cuerpo, es que ya mi cuerpo está un poco más sutil, menos denso, estoy viviendo en otra esfera, en otra dimensión, con otro cuerpo, completamente diferente a este que tengo, porque este aún de humano es denso. Todo lo que tiene que ver con alimentación aún es denso. Entonces seguimos. Cuando nosotros hicimos toda esta parte evolutiva en esta etapa del reino vegetal, también sucede la evolución al tercer reino y tercer chakra también, que es lo que tiene que ver con el reino animal. En este reino animal, ¿sí? Ya nosotros recuperamos 3 cuerpos, o sea, ya tenemos ya 3 centros energéticos acoplados. Pero recuerden que el proceso del primer cuerpo mineral sigue con apego, sigue enraizado. Y es donde todos y cada uno de las personas que están en este planeta Tierra tienen que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque literalmente nosotros todavía el apego nos hace cometer errores, por decirlo así, que nos hacen como sufrir, pero no son errores, todos son experiencias. Bueno, continuamos. Cuando ya llegamos a este tercer centro energético, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que logramos una evolución y en esta evolución ya tenemos 3 tipos de cuerpo. El cuerpo emocional, porque ya entra la parte instintiva del animal, los instintos, ¿ok? Y no solamente el cuerpo emocional, sino que se une el cuerpo físico con el cuerpo vital o espiritual. Entonces ya aquí logramos tener estos 3 chakras unidos, ¿verdad? Y empieza nuestra evolución de lo que tiene que ver con los cuerpos animales. Recuerden de que hay mitología griega y bueno, de muchas partes de Oriente, de todas las sabidurías que hablan mucho acerca de cómo nosotros teníamos, por ejemplo, cuerpo de caballo, por decirlo así, y cara de hombre, ¿sí? O teníamos cuerpo de toro o de búfalo y la cara de hombre. Entonces, todo este proceso también fue evolutivo, todo fue en ascensión, ¿sí? Todo fue recopilar toda la información que requiero de acuerdo a los envases, porque todos estos cuerpos son envases que yo he venido adquiriendo, teniendo, para modo de definitivamente acoplar todos estos 7 centros energéticos o 7 cuerpos o chakras también conocidos, con los cuales voy
como si con el hilo de plata del que habla la Kabbalah voy ascendiendo en una escalera, ¿sí? La escalera de Jacob, la recuerdan, y a través de esta escalera yo voy en ascenso, porque ya descendí, ahora voy en ascenso, y a través de esta ascensión voy recuperando la memoria, ¿sí? De toda esta sabiduría cósmica que yo tengo dentro de este microcosmo con este envase pequeño, ¿sí? Referente a lo que es un alma como tal, ¿ok? Entonces, una vez que ya yo empecé todo este proceso de evolución y subo a esta parte humana, hola Lucy, bienvenida mi reina, bienvenida. Entonces, cuando ya yo subo a esta parte humana, ¿sí? Ya tengo 4 centros energéticos unificados. Y aquí literalmente es donde viene como que toda la parte de la información que te quería dar. Cuando unificamos estos 4 centros energéticos es cuando ya entra la parte del corazón, ¿verdad? La parte del corazón es lo que tiene que ver con el pensamiento y el sentimiento, ¿ok? Pero el pensamiento, acuérdense que está más arriba y hace referencia a otro centro energético. Pero resulta que el chakra corazón es el que unifica los 3 centros de abajo con los 3 centros de arriba, ¿ok? El corona, el de la garganta y el del el tercer ojo, ¿verdad? Entonces, tanto los 3 centros de abajo que acabo de compartir como los 3 centros de arriba que acabo de compartir, literalmente son los que se vienen a unificar con este centro energético llamado corazón. Resulta que este centro energético llamado corazón es el que nos figura o fue el encargado, por decirlo así, de hacer este envase, este bello envase que hoy ostentamos de pasar de animal a lo que tiene que ver con la parte física, ¿ok? Y resulta que cuando nosotros ya nos metemos en esta parte física, que también ahora estamos en esta era acuariana, en la cual vamos a pasar, se inició la era acuariana más o menos en el año 2000, eso mismo lo decían también hasta todos los originarios, los mayas, los nativos, pues, como tal. Los nativos son prácticamente lo que nosotros conocemos como indígenas. En los diferentes lugares del mundo están ellos distribuidos. Y de ellos también te voy a hablar un poquito de los nativos. ¿Por qué? Porque resulta de que ellos tienen, por decirlo así, no es que tengan un tipo de alma distinta a la de nosotros, no. Vienen de una área del alma completamente distinta a la de nosotros. Eso sí es verdad, ¿ok? No es lo mismo venir del área de la cabeza, del alma, a venir del área de los pies, del alma. Entonces, ¿qué pasó con los nativos? En el momento que nosotros creamos este cuerpo, ¿sí? Ustedes saben de que a nivel mundial hubo colonización, ¿verdad? Muchas personas empezaron, reinos que se levantaron y etcétera, no voy a hablar mucho de eso, pero todo esto que se levantó para colonizar, literalmente la colonización tenía que ver, era con el robo, por decirlo así, de sabiduría que tenían los nativos. Porque los nativos, a diferencia de nosotros, ellos quedaron con la ¿cómo se llamaría esto? No recuerdo ahorita, pero es con la información intacta, ¿ok? Ellos, a diferencia de nosotros, se acordaban literalmente de lo que ellos tenían que hacer en este planeta Tierra. Ellos se mantuvieron centrados al núcleo de la Tierra. Los nativos, estoy hablando de los originarios, estoy hablando de lo que tiene que ver con los indígenas a nivel mundial. Ellos quedaron anclados a la Tierra y al estar en ese anclaje de la Tierra, no sé si recuerdan de que todos coinciden en que hay que hacer la observación tanto del Sol como de la Luna como del mar, ¿verdad? Ellos siempre están hablando acerca de esto que tiene que ver con la parte cósmica. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había una sincronía. Imagínense que la Kabbalah nos enseña a nosotros de que la Tierra tenía el eje vertical para poder estar conectado directamente entre el Sol y la Tierra. Y toda esta frecuencia tan sincronizada permitía de que nosotros pudiéramos estar con
nuestros recuerdos intactos acerca de lo que éramos, ¿sí? De lo que somos conciencia. Cosa que no pasa con nosotros ahora, que tenemos que estar buscando información, alimentándonos para poder recordar realmente quiénes somos, o obviamente buscar experiencias con medicinas sagradas y otro tipo de cosas para poder recordar, ¿verdad? Cosa que no pasó con ellos. Ellos se mantuvieron anclados en ese eje vertical, se mantuvieron en esa sincronía, y para mantenerse en esa sincronía hay que sí o sí mantenerse en otra dimensión. Al tener ellos esa capacidad, entonces pudieron mantener anclados los 4 cuerpos, no, los 7 cuerpos. Ya ellos sabían de la parte energética, ya ellos sabían del tercer ojo, ya ellos sabían de la parte de la comunicación, que es el centro de la garganta, y también sabían la importancia del chakra corazón, de la unificación entre los 3 puntos de arriba, vertical, y los 3 puntos de abajo, también de manera vertical, para a través de la horizontalidad, que es lo que tiene que ver con la conciencia, se pudiera hacer la conexión y nosotros recordar continuamente toda la información, ¿ok? Entonces fíjate que ¿qué es lo que pasa con el chakra corazón? ¿Por qué es de pronto diferente o completamente tiene otra información diferente a los 3 chakras iniciales de los cuales le hablé? ¿Y por qué, para modo de nosotros hacer este envase tan bello, tan perfecto, que es este cuerpo físico, pudimos entonces hacerlo o lograrlo en este chakra? O sea, en este envase, en los centros energéticos del corazón, para poder unificar estos 3, ¿no? Y estos 3 también hacen referencia a la primera, segunda y tercera dimensión. Ojo con esto. Resulta que el corazón emite tanto frecuencia eléctrica como magnética. ¿Se acuerdan? Diástole, sístole. ¿Se acuerdan también ascender y descender en todo lo que tiene que ver con el proceso circulatorio? ¿Sí? Entonces no es solamente la parte emocional, es que la emoción se da es a través de la unificación del cielo con la tierra, o sea, a través de las ondas magnéticas versus las ondas eléctricas. Y esta es la información que porta el corazón, ¿sí? Por eso si nosotros empezamos a ver todo lo que el cuerpo lo que el cuerpo tiene en sí, toda la información nosotros que tenemos, que poseemos, la vamos a encontrar siempre en el chakra corazón. Siempre nos van a decir, adéntrate, vete hacia tu corazón, él no te engaña, precisamente por esto, porque tiene la capacidad de penetrar tanto el núcleo de la tierra, que es precisamente el máximo envase que nosotros nos creamos para poder vivir todas estas experiencias, al igual que la parte solar o la parte eléctrica, que viene a ser la parte masculina, la cual a nosotros nos sigue irradiando y nos sigue dando o gestando la vida que nosotros requerimos y necesitamos para poder continuar, ¿ok? Entonces no es lo mismo los demás centros que les acabo de mencionar como este, que es donde está toda la información cósmica que nosotros podemos necesitar. Y precisamente por eso en la Kabbalah se habla de la columna central, y esta columna central hace referencia al tema del corazón, porque es la única que puede unificar tanto el mundo de abajo como el mundo de arriba, o sea, la parte magnética con la parte eléctrica. Lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué pasa cuando una persona no tiene su campo electromagnético equilibrado? Esa es una de las primeras preguntas que yo les dejaría aquí de tarea para no meterme en ese campo, porque es bastante extenso y es bastante largo, y aquí estamos hablando acerca de la evolución. Entonces, vuelvo al punto inicial en el cual yo les estaba diciendo, tenemos que entender que no hay forma de que este cuerpo físico evolucione en tu vida y en mí. Vamos a hacer el mismo proceso que se hizo en el primer cuerpo que nosotros sí tuvimos, que es el cuerpo mineral. Para modo de evolucionar, sí o sí, tenemos que pasar de carbono a silicio. Esa información ya la había dado anteriormente y la había dejado por allí. Nosotros no podemos seguir en proceso de evolución con este cuerpo carbono que se quema. A mayor irradiación eléctrica que nosotros podamos recibir, mayor va a ser el daño adquirido en este cuerpo físico. Tú y yo tenemos que evolucionar. ¿Evolucionar hasta dónde? Hasta diamante.
Pero para evolucionar a diamante, sí o sí tenemos primero que hacer la evolución de carbono a silicio, ¿ok? Tenemos que volver a recordar el proceso con el cual nosotros hicimos toda la evolución con los demás centros energéticos, con los cuerpos que ostentábamos anteriormente en el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal y ahora en este llamado reino humano. En esta era acuariana nosotros vamos a poder por fin, mis amados, pero acuérdense que cada elemento, tierra, aire, agua y fuego, cada elemento son 2160 años y los mayas nos dijeron, al igual que otras sabidurías, también nos dicen de que empezamos más o menos en el 2000, ¿verdad? Con la nueva era. Entonces tenemos que pasar 2160 años en esta era de tierra. En esta era de tierra en la cual estamos viviendo es donde vamos a transitar de carbono a silicio, ¿ok? Este es el tránsito que nos toca a nosotros pasar hasta llegar a diamante, como ya les dije, donde ¿qué pasa cuando nosotros lleguemos a diamante? ¿Qué pasa cuando nosotros logremos hacer toda esa rueda de todos estos elementos? Vamos a poder definitivamente tener un cuerpo completamente, ya no denso, sino completamente sutil. Ya no vamos a utilizar los órganos. Recuerden para qué utilizamos nosotros los órganos, para recibir y captar la energía. Entonces, si ya tú tienes la capacidad a través de un cuerpo completamente sutil, la capacidad de poder recibir de forma pránica todo el alimento que tú requieres y necesitas, entonces obligatoriamente vas a tener un cuerpo sutil, o sea, un cuerpo crístico, vas a adquirir otro nuevo fractal, vas a subir un punto más de la escalera de Jacob, que es la amplitud de tu conciencia. Entonces, mis amados, este tema es bastante extenso acerca de la evolución del ser, pero sí quería compartirles por qué la diferencia entre cada cuerpo, por qué nosotros tenemos que llegar hasta este punto de evolutivo, de pasar de carbono a silicio y de silicio a diamante, ¿ok? ¿Y para qué? ¿Para qué nos sirve? Toda esta información es necesaria tenerla. ¿Por qué los nativos están tan arraigados a la tierra? Porque ellos saben literalmente el trabajo que vinieron a hacer, porque son los que resguardan la tierra. ¿Por qué con ese amor, o sea, entregar su vida literalmente por eso? Precisamente porque tienen la memoria que tú y yo perdimos a través de todo este juego que nos inventamos, en la cual también dejamos guardianes, y esos son los nativos o los originarios, como les llamo yo. Los indígenas son nativos. Entonces no es lo mismo que nosotros querramos hacer un trabajo, ¿verdad? Energético referente a los iones negativos que vamos a recibir de la madre tierra, a que nos los haga una persona que viene siendo un guardián de generación en generación con la conciencia, y no solamente con la conciencia, sino completamente con toda la información abierta para poder entender los procesos que estamos pasando o viviendo. Así que, mis amados, definitivamente, si quieres saber más acerca de esta información, de cómo tú empezaste a evolucionar poco a poco y cómo vamos a iniciar toda esta evolución ahorita de humano a humanoide, de personas que le llaman andrógenos, bueno, tiene muchos nombres, ¿verdad? En la Kabbalah simplemente se habla de un cuerpo de luz. Entonces, para modo de pasar de este cuerpo denso a un cuerpo de luz. Otra cosa muy importante de decir, la siguiente clase vamos a hablar entonces acerca de los demás centros energéticos, cómo lo adquirimos dentro de este proceso de evolución en el cual estamos. Y también aclararles la importancia de sí usar los cuarzos, ¿verdad? Cuando nosotros usamos un cuarzo para hacer algún trabajo energético, estamos diciendo, me acuerdo cuando yo tenía el cuerpo mineral y evolucioné a cuarzo, y ahora este cuarzo, como tiene toda la información de evolución, yo lo uso en esta conciencia para que me ayude a evolucionar, no solamente a mí, sino a todas aquellas proyecciones o hologramas que yo misma me he hecho de mí misma, si en tal caso lo entiendo así, y si no, bueno, de los demás no importa. Y con esto concluyo. Es muy importante entender que toda era tiene su proceso. No querramos, amados, no querramos gatear
si apenas acabamos de nacer. No querramos caminar si apenas acabamos de gatear. Es importante vivir proceso a proceso. Asimismo, como en la actualidad se está viviendo proceso a proceso el derrumbe de muchas redes sociales. ¿Pero para qué? Para simplemente ordenar. Acuérdate cómo fue hecha la tierra, bajo el desorden o el caos. ¿Para qué? Para crear orden. Entonces todo lo que estamos viendo, todo esto que a veces nos agobia, realmente lo que nos tiene es que recordar que simplemente estamos ordenando la casa. Simplemente estamos haciendo que todo vuelva a su proceso de evolución y que sigamos en el ascenso en el cual estamos. Espero haber aclarado muchas dudas que me han venido preguntando acerca de lo que tiene que ver con nuestra evolución y también con el retiro. Los invito a todos a este retiro en la Sierra Nevada de Santa Marta, pirámide natural, única en el mundo, que su base es el mar y los picos son completamente nevados todo el tiempo. Tiene todos los pisos térmicos, tiene todos los ecosistemas mundiales. Bueno, es una tierra mágica completamente resguardada por nuestros originarios, los cuales mantienen intacta toda la información que tú y yo perdimos y la cual ellos nos van a poder ayudar en todo este proceso o en todo este camino evolutivo para recordar, así mismo como ellos los han ayudado en toda esta evolución, ¿no? Igual ellos cuando bajaron firmaron un contrato de ser los guardianes. Así que te invito, todavía estás a tiempo para apartar tu cupo. Tenemos muy pocos cupos. El retiro es del 13 al 19 de noviembre. Así que mis amados, muy feliz estoy de estar aquí con ustedes a través de esta plataforma de Facebook. Y mañana no sabemos de dónde más podremos estar. Pero lo único que les digo es calma. Recuerda cualquier información que quieras acerca de lo del retiro. Ahí te dejé el grupo de Telegram donde puedes ingresar allí. Te vamos a dar toda la información. En mis redes, aquí en Facebook también te estamos dejando el número telefónico de la persona que está a cargo para recibir todas las preguntas que tengas, para mandarte toda la información que requieras acerca del retiro. Así que no siendo más por hoy, me despido. Espero verte el próximo martes, ¿ok? Vamos a establecer un horario todos los martes mientras podamos. Recuerden que a veces no tenemos un buen internet acá. Pero el próximo martes vamos a tratar de estar con ustedes. Si no es a las 11 de la mañana, va a ser a las 2 de la tarde, hora Colombia, si estoy en Colombia. Si no, les voy compartiendo entonces en qué lugar estoy. Y sobre todo la agenda que vamos a tener con agua supersónica como medicina ancestral. Entonces, no siendo más, les amo profundamente.